¿Sabías que hay 4 principios claves que Jesús nos enseñó para vivir vidas emocionalmente sanas? Si ese es tu objetivo, este video puede cambiarte profundamente. Seguramente alguna vez escuchaste hablar del perdón, pero hoy te quiero enseñar algo un poco más profundo para que puedas vivirlo en plenitud. Así que en los próximos minutos prepárate porque vamos a ver 4 niveles del perdón que nos preparan para poder ser libres emocionalmente. Cada uno es sumamente importante, porque si uno de estos pilares cae, los demás también se debilitan. Por lo tanto, es importante de que apliques los 4 principios. Primeramente, entender el carácter misericordioso de Dios. En Éxodo 34 leemos que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Entender de que la misericordia y el perdón está intrínseco en el carácter de Dios nos permite poder vivir vidas que reflejen esa imagen. Te lo doy a entender de esta manera. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y todas las características de Dios en cierta medida pueden reflejarse en el ser humano. Por eso hay un dicho muy tradicional que dice que el perdón es divino, pero cuando nosotros entendemos de que el perdón es parte de la naturaleza de Dios, entonces podemos entender que nosotros como seres humanos tenemos el aval, estamos habilitados a poder vivir en la misma esencia, en esa esencia de perdón. Dios, para relacionarse con el ser humano, lo hace desde su misericordia. Leemos en el Salmo 103, nos has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para con los que le temen. Cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios, para poder relacionarse con su pueblo, tuvo que sacar del medio las ofensas, tuvo que sacar del medio todos los pecados que el ser humano había cometido contra él, para poder relacionarse desde su misericordia para con el hombre. Por eso es que envió a Jesucristo al mundo, para poder perdonar los pecados de la humanidad y así correr del medio, perdonar al ser humano y así poder tener una relación cara a cara con él. En Efesios 1:7 podemos leer de que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por lo tanto, por medio ahora de Cristo tenemos el perdón divino. Dios nos perdona porque Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, entender de que la naturaleza de Dios se expresó por medio de Cristo, perdonando y siendo misericordioso hacia la humanidad, y entender que es una esencia que explota desde el corazón de Dios, el extender su misericordia hacia la creación. Eso nos prepara y nos capacita para poder vivirlo en nuestras vidas también. Entonces, este primer punto nos prepara para poder vivir este segundo punto, viviendo en el perdón hacia uno mismo. Acá es donde muchos creyentes quedan atrapados y enredados y no pueden llegar a cumplir este principio vital. Porque en medio de los errores de la vida, el corazón puede comenzar a volcarse hacia la autocondenación y hacia la culpa excesiva. Muchas veces podemos llegar a vivir con enojo constante hacia uno mismo, con reproches, con diálogos internos violentos y con pensamientos que no paran de vivir errores pasados. Muchas veces hay una pequeña voz en nuestro interior que nos dice: me arruiné la vida, podría haberlo hecho de otra forma. No me perdono, soy mi propio enemigo, siempre me pasa lo mismo. Son alertas de que nuestro corazón no está funcionando correctamente conforme al diseño divino. Y esto, déjame decirte, que no es humildad, sino autorreproche crónico, constante hacia nosotros mismos y un autodesprecio que aprendimos a pensar de cierta manera. La mente constantemente rumea y nos castiga, pero no para poder corregir, sino para condenar. Y acá pasa algo muy clave, porque la culpa sana es decir, bueno, yo me equivoqué, pero la culpa excesiva es decir, yo soy un error. Y cuando todo este conjunto de vergüenza se comienza a internalizar y comienza a formar parte de nuestra identidad, es ahí cuando comienza a haber una condenación constante hacia nuestra propia persona. Y esto choca directamente contra el Evangelio, porque en Romanos 8:1 podemos leer de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vemos claramente la intención de Dios con respecto a aquellos que le temen y que están en Él. No es para condenación, sino para perdón y restauración. Nosotros, cuando nos equivocamos, debemos de ponernos los lentes de Dios y mirarnos de esa manera misericordiosa. Así como Dios nos perdona, también debemos perdonar aún nuestros propios errores. Y no hablo de autocompasión, hablo de poder ser responsable de nuestros errores, pero no tener una carga excesiva de ellos. Jesús, por ejemplo, con la mujer adúltera en Juan 8,
Cuando todos estaban condenándola y cuando ella misma se condenaba, Jesús le pregunta: mujer, ¿quién te condena? Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La intención de Cristo al perdonar no es que quedemos hundidos en la autocondenación, sino que seamos restaurados, levantados para no volver a pecar. Por tanto, la intención de Dios con nosotros es que vivamos en libertad, vivamos en Cristo, vivamos sin una condenación excesiva hacia nosotros mismos, porque ese resentimiento constante nos impide mirar hacia adelante. Y el apóstol Pablo nos enseñó de que debemos correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es Él el que nos da la fuerza para seguir adelante. Es Él el que nos da la visión de perdón para poder dejar atrás el pasado y poder tener vista en el futuro. También en Filipenses 3 el apóstol nos dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por tanto, si constantemente ves estos tipos de pensamientos o constantemente estás recordando el pasado, qué es lo que podrías haber hecho mejor y por qué no te salió esto o aquello, quiero que pegues un stop, un parate y que puedas en oración practicar esto, poder verte desde los ojos de Dios, no simplemente con autocompasión, sino con el perdón bíblico y entender de que Cristo perdonó tus errores. Y así como Cristo te perdonó, así también tenés el aval para perdonar esos errores, ser responsable, levantarte y poder hacerlo de una mejor manera en el futuro, dejando el pasado donde pertenece, en el pasado, y pudiendo avanzar con una madurez sana de entender de que sí me equivoqué, pero esos errores no forman parte de mi identidad y de que somos seres humanos con una naturaleza pecaminosa, de que vamos a fallar, pero la acción santificadora del Espíritu Santo constantemente está trabajando en nosotros para que lo podamos hacer de una mejor manera. Por lo tanto, recordá, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Deja de cargar tan fuerte con tu pasado y comenzá a soltar y a vivir libre y a hacer las cosas mejores en el futuro que viene. Entendiendo estos dos puntos, ya vas a poder avanzar emocionalmente de una mejor manera. Pero si no entendés el tercero, que es sumamente vital, no vas a poder vivir una vida verdaderamente libre. Y esto es el perdón hacia otras personas. Esto es uno de los puntos más importantes de todo lo que venimos viendo. Porque si no perdonamos realmente a otros, la Biblia nos habla de que Dios no nos perdona en nosotros mismos. Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, de que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así le pedimos a nuestro Padre que nos perdone. Por tanto, si nosotros no soltamos la deuda que el otro tiene para con nosotros, nunca vamos a experimentar la plenitud del amor y del perdón divino. El perdón es tan poderoso que puede abrir o cerrar el cielo, que puede acercar o alejar a Dios. Cuando uno toma la decisión de perdonar, es tremendo cómo las cosas comienzan a cambiar por dentro y por fuera. En Mateo 5 Jesús nos enseña una parábola que ejemplifica muy bien la naturaleza del perdón. Podemos leer el siguiente pasaje. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será expuesto ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto es que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué pasa cuando nosotros retenemos ese perdón hacia otras personas? En nuestra mente es como si la otra persona tuviera una deuda contra nosotros, como si la otra persona nos debiera literalmente algo que no nos está dando. Nuestro corazón constantemente aprieta esa deuda en sus manos hasta que venga y la pague. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es primeramente en nuestra conciencia soltar
esa deuda y entender que cuando Cristo pagó por nuestros pecados, pagó por absolutamente todos los pecados, y que estar reclamando una deuda ajena cuando Cristo ya pagó por absolutamente todo es un acto necio y un acto que nos termina perjudicando a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando las personas nos ofendieron o nos lastimaron en el pasado, el alma queda con ese resentimiento y apretando esa deuda. Pero cuando estamos dispuestos a soltar esa deuda y a dejar ir libre en nuestra conciencia a la otra persona, es ahí cuando podemos empezar a vivir con esa libertad del perdón. Porque ya entendemos y descansamos en que nadie nos debe nada, sino que podemos vivir verdaderamente libres. Seguramente alguna vez escuchaste la frase que el tiempo sana todas las cosas. Pero eso no es 100% verdad, porque cuando se deja pasar el tiempo y no tratamos con inteligencia esas heridas comienzan a supurar y a envenenarnos por dentro. Pero cuando con el tiempo empezamos a gestionar mejor esas heridas y soltamos la deuda ajena, es ahí cuando a través del tiempo esas heridas comienzan a sanar verdaderamente. Y muchos de nosotros tuvimos ofensas fuertes en el pasado, cosas que quizás son difíciles de perdonar, pero entender de que el perdón, como hablábamos primeramente, no es meramente humano, sino que es divino. Por lo tanto, si le pedimos la ayuda a Dios para poder perdonar las ofensas fuertes de otras personas, Dios con el tiempo nos va a ir dando la gracia para poder soltar al 100% esa deuda. ¿Y cómo podemos saber de que soltamos esa deuda? Bueno, un punto muy claro es que cuando vos ves o pensás en tu ofensor, si realmente hay un pequeño deseo de venganza o de que le vaya mal a la otra persona, es porque todavía hay algo de resentimiento contra ella. Pero cuando realmente tenemos desde el corazón ese deseo genuino de que le vaya bien a la otra persona, es ahí cuando eso evidencia de que hay un proceso de perdón, de que fue completado al 100%. Y en ese sentido somos capaces de poder salir del resentimiento y crecer en amor aún en contra de nuestros ofensores. Y entender que esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Muchas veces necesitamos reiteradamente estar soltando esa deuda en oración, estar perdonando a la otra persona en oración, pero en la constancia, en la actitud del corazón y en la gracia que Dios nos da, podemos llegar a ese 100% de perdón hacia otros. Por lo tanto, si alguien te lastimó fuertemente, quiero que puedas pedirle a Dios la gracia para poder soltar todo eso y poder pasar hacia otra etapa en tu vida. Porque lo importante es que cuando nosotros cargamos con esas heridas del pasado no tratadas, comienzan a hacernos una carga para poder avanzar en el futuro. Pero cuando las soltamos, podemos avanzar mucho más rápido hacia el propósito que Dios tiene con nosotros. Y ahora vamos al cuarto punto, que es sumamente importante, porque podemos vivir todo esto, pero si no vivimos este cuarto punto, podemos quedarnos estancados en el avance hacia nuestro propósito, que es una vida de perdón constante. El perdón no es meramente un evento emocional, sino una disciplina espiritual que debemos de practicar constantemente. Jesús nos dijo en Mateo 18, cuando Pedro le preguntó a él si debería de perdonar a su hermano, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? Jesús le dijo no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso nos habla de que constantemente nuestro corazón tiene que estar inclinado hacia el perdón y hacia la misericordia, hacia la paciencia y hacia la benignidad para con otros. En Colosenses 3 podemos ver que el apóstol nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Así como Cristo nos perdonó, debemos de vivir constantemente perdonando las ofensas de otras personas. Por lo tanto, nuestro desafío es poder llegar a ser personas inofendibles, personas ya tan cubiertas del amor de Dios, que no nos ocupemos tanto en las ofensas de las otras personas. Y entender también la naturaleza de la ofensa nos va a permitir poder madurar en contra de eso. La ofensa generalmente viene cuando algo, una acción, una queja, una crítica, algo que otras personas hicieron, comienzan a hacernos dudar de la identidad que tenemos. Cuando nosotros creemos A y lo que nos dice la otra persona es B, y hay un choque de creencias, hay un choque de la identidad de que por fuera nos están dando y la identidad que nosotros creemos que tener, cuando hay ese choque comienza a surgir esa ofensa hacia las otras personas en nuestro corazón. Por lo tanto, si trabajamos en nuestra identidad y comenzamos a vernos cotidianamente desde la perspectiva de Dios,
las ofensas no van a dañarnos tanto, vamos a estar mejor cubiertos para las ofensas externas y para las críticas externas que constantemente van a venir a nuestras vidas. Y entender que no toda crítica es mala, muchas críticas son buenas y nos ayudan a nuestro crecimiento. Pero es entender esto, que la opinión ajena no es el fundamento de tu identidad. El fundamento de tu identidad es Cristo, es la persona que vos sos delante de los ojos de Dios. Y cuando estás firme en eso, puedes recibir las críticas de una mejor manera y de una manera constructiva. Y entender eso también, que muchas opiniones o acciones externas hablan más de las personas que de uno mismo. Cuando uno empieza a verlo de esa manera, comenzás a madurar y a no ocuparte tanto en las opiniones externas. Y entender eso, que las ofensas también van a venir constantemente porque la vida no es estática y los seres humanos no somos perfectos. Muchas veces ofendemos nosotros mismos también a otros por medio de lo que decimos y hacemos. Entonces, entender que también las ofensas son permitidas por Dios para poder entrenarnos y capacitarnos en amor y en carácter, poder reflejar ese carácter de Cristo. En Proverbios 10, por ejemplo, podemos leer que el odio despierta rencillas, pero que el amor pasa por alto las ofensas. Cuando viene la ofensa y podemos perdonar ciertas cosas del pasado y cotidianas, comienza a crecer en nosotros el amor de Dios y el carácter de Cristo comienza a forjarse a través de nosotros. Comenzamos a aprender a amar a las otras personas más allá de sus errores. Y a medida que aprendemos a vivir en comunidad y a perdonar, aprendemos también a amar. Pero también muy importante de que Jesús también nos habló en Mateo 18 de que es relevante poner las cartas sobre el asunto cuando hay una relación cercana o la situación lo amerita. En Mateo 18 Jesús nos dice que si un hermano peca contra nosotros, vayamos a solas y se lo hagamos saber. Y después habla de todo un proceso delante de la iglesia. Pero lo importante es entender que cuando uno quiere guardar la relación y las ofensas son cotidianas y constantes, poner las cartas sobre el asunto y hablar con la otra persona para poder poner en claro todas esas cosas y que la relación sea sanada. Jesús termina diciendo ahí que el objetivo es poder ganar al hermano. Por tanto, vivir en comunidad es un desafío. Las ofensas van a ir y venir, pero solamente en comunidad aprendemos lo que es verdaderamente el amor y aprendemos el carácter de Dios. Entonces, para concluir, hoy entendiste de que Dios ya te perdonó, de que vivir con culpa y autorresentimiento niega el perdón de Dios, de que el resultado de entender el perdón de Dios es entregar perdón a otros y que el perdón también es una disciplina diaria. Si haces caso de estos 4 principios, vas a ver cómo tu vida emocional se va a transformar completamente, entendiendo a través de la palabra de la Biblia el perdón de Dios, practicando dejar ir ese resentimiento propio, perdonando las ofensas pasadas y dejando ir el pasado, y amando a otras personas en el hoy, perdonando constantemente, vas a vivir una vida con emociones más tranquilas, controladas y más centradas en el carácter de Cristo. Para finalizar, te quiero dejar este versículo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios te dice bienaventurado porque Cristo te perdonó. Dios te perdonó todas tus ofensas. Y así ahora tienes la capacidad para perdonar a otras personas y vivir 100% libre. Si este video realmente te ayudó y te sirvió, y vieron herramientas que te ayuden en tu liderazgo y en tu crecimiento como persona, compartíselo con otras personas, ponle like, también suscríbete para ver nuevos videos, porque próximamente voy a estar subiendo videos que ya vine pensando para poder ayudarnos en el desarrollo de vida y en el desarrollo de nuestro liderazgo para con otros. Así que te bendigo, paz y éxito con todas las cosas.